hablaros sobre el diente de león, una planta que también es conocida como achicoria amarga y cuyo nombre científico es Taraxacum officinale. Esta planta pertenece a la familia de las asteráceas y, aunque se le atribuye un origen europeo, está extendida prácticamente por todos los continentes. Es una planta silvestre que podemos encontrar fácilmente en caminos, pastizales, prados, jardines y, aunque muchas veces es considerada una mala hierba, tiene muchísimas propiedades que podemos aprovechar tanto para fines medicinales como para fines culinarios, ya que contiene muchos nutrientes, entre los que destacan sus vitaminas y minerales. Además, es una de las principales especies de flora de interés apícola, dado que las abejas visitan asiduamente sus flores, entregando una buena cantidad de néctar y polen. Podríamos decir que esta planta es salud para el hígado, la vesícula biliar y los riñones. Es una planta depurativa indicada para purificar el organismo de elementos tóxicos. Tiene efecto diurético y evita la aparición de piedras en el riñón. También es tónico digestivo contra el estreñimiento, es estimulador del apetito, regula el colesterol y los trastornos digestivos, especialmente cuando existe una mala digestión de las grasas. Entre los compuestos de esta planta se encuentran también sesquiterpelactonas y fenilpropanoides, a los que se atribuyen propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. En uso tópico es eficaz para limpiar impurezas de la piel, acné y urticaria. Estas propiedades se deben a su alto contenido en inulina, ácidos fenólicos y minerales, entre otros. Por otra parte, la importancia nutricional del diente de león reside, desde un punto de vista médico, en su alto contenido en principios amargos como la taraxacina, también en flavonoides, triterpenos, xantófilos, carotinoides, vitaminas B2 y C, así como en hierro, calcio y potasio. La raíz es especialmente rica en inulina, que puede alcanzar hasta un 40% de esta sustancia si se recolecta en otoño. El diente de león es una planta perenne que puede recolectarse todo el año. Podemos aprovechar todas las partes de esta planta, tanto la flor como la hoja o la raíz. Para ello recolectaremos las raíces en otoño, como hemos dicho, es el momento en el que más inulina contienen. En primavera recolectaremos las hojas más tiernas para preparar ensaladas. Las hojas más maduras, que podemos recolectar durante el resto del año, se pueden utilizar también en infusión o para cocerlas, tal y como haríamos con otras verduras. Las flores se recolectan a principio de la floración porque a partir de ese momento se vuelven cada vez más amargas. En cuanto a su cultivo, decir que el diente de león puede sembrarse en casi todas las regiones, siempre al sol o en semisombra, con un suelo preferiblemente fresco y rico en humus. A sus raíces no les gusta encontrar piedras, así que es importante preparar bien la tierra antes de sembrar. Podemos sembrarlo tanto en otoño como en la primavera temprana, directamente en su lugar definitivo, arrojando algunas semillas cada 15 centímetros en líneas separadas. Sus flores amarillas florecen desde la primavera hasta el otoño. Las semillas forman los conocidos plumeritos sobre los cuales casi todos hemos soplado durante una caminata por el campo. El viento los aleja, permitiendo que el diente de león se siembre una y otra vez. Es una planta muy resistente que requiere pocos cuidados. Los riegos deben ser moderados a escasos o nulos si tenemos buenas lluvias. Le gusta el sol y un ambiente húmedo y es capaz de resistir hasta los 8 grados bajo cero. ¿Y cómo podemos aprovechar todas las partes del diente de león? A continuación os doy algunas indicaciones para su consumo. Como he mencionado, las hojas jóvenes son ideales para preparar en ensalada. Tienen un sabor parecido al de la rúcula, así que podéis utilizar la misma receta con la que os guste prepararla. A mí personalmente me encanta con uvas pasas, parmesano, vinagre de Módena y aceite de oliva virgen. Las hojas más maduras podemos cocerlas como otra verdura porque son más recias y amargas. También podemos secarlas para utilizarlas todo el año como infusión, mezclándola con la raíz. La infusión se prepara hirviendo el agua y retirándola del fuego. Posteriormente añadimos 2 cucharadas de hojas y raíces secas de diente de león por taza de agua hervida.
Tapamos y dejamos reposar 10 minutos antes de tomar. Podemos también añadir flores si estamos en época de floración. Se pueden tomar hasta 3 tazas de esta infusión al día. Las flores deben utilizarse en el momento en que las recolectamos. Pueden incorporarse a la infusión o a las ensaladas también, aunque si queremos disfrutar de sus propiedades hay una receta que os comparto a continuación con la que podremos disfrutar de ellas. Se trata de un jarabe de flores de diente de león. Para hacerlo ponemos 4 o 5 puñados de flores de diente de león a hervir a fuego lento en 1 litro de agua fría. Se le da un hervor y se retira la olla del fuego. Al día siguiente se cuela todo y con las manos se exprimen bien las flores. Al líquido se le añade 1 kilo de azúcar moreno y un limón cortado en rodajas. Se remueve bien todo y se pone la olla al fuego sin taparla. Para que se conserven las vitaminas se deja a fuego muy lento. Así se va evaporando el líquido sin hervir. Hay que dejar enfriar la masa 1 o 2 veces para constatar su consistencia. El jarabe no debe estar demasiado espeso, ya que al guardarlo se cristalizaría con el tiempo, pero si está demasiado claro se estropea pronto. Tiene que quedar a modo de una miel. Como recomendación es decir que el diente de león está contraindicado si tienes cálculos en la vesícula, obstrucción intestinal o de las vías biliares, ya que la planta tiene propiedades que estimulan la producción de bilis. Tampoco está recomendado tanto en el embarazo como durante la lactancia, así como en caso de alergia a alguna de las plantas de la familia de las asteráceas. En caso de estar en tratamiento farmacológico, consulta con tu médico antes de tomar esta planta, ya que podría interactuar con alguno de ellos.